Pues el día de hoy vamos a estar tocando el tema de Apocalipsis 21, que es el cielo nuevo y la tierra nueva, y es hermoso haber llegado a este capítulo 21, luego de haber pasado por cada una de estas etapas de preparación. No podemos perder de perspectiva que tenemos una promesa que leímos ya hace casi un año, cuando nosotros comenzamos los estudios de Apocalipsis. Y esta promesa de Dios dice en ese primer capítulo, en el versículo 3, dice, bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Y no podemos perder de perspectiva que esto es una profecía y que Dios nos está diciendo exactamente a través de Juan, y Juan es el que está escribiendo las cosas que van a ocurrir. Y hay muchas cosas descritas en la profecía que nos van a llevar hasta el final de los tiempos a esta promesa final de un cielo nuevo y una tierra nueva. Pero no quería que perdiéramos de perspectiva esa promesa que se nos hace al comienzo de estos estudios. Y quería que también aprovecháramos y diéramos un breve repaso de las cosas que hemos ido viendo, porque ya las hemos visto hace un tiempo y habíamos visto la era de la iglesia. Y es bien importante que recordemos que en la era de la iglesia, como ahorita Blanquita estaba mencionando, ¿no? En el libro de Hechos comienza, ¿verdad? Jesús tiene su cuerpo glorificado y va al cielo y nos dice, yo les voy a dar, ¿verdad? Esta promesa del Espíritu Santo. Y ocurre el Pentecostés y ocurre ahí la promesa del Espíritu Santo y comienza que la persecución de la iglesia. Saulo es un fiel seguidor de la iglesia. Y tenemos, ¿verdad?, el dolor y el sufrimiento que veíamos de estos feligreses que están comenzando un nuevo proceso, una nueva iglesia, y los están persiguiendo y tratando de destruirlo. Tienen que haber sido unos momentos bien difíciles ¿verdad? En la vida de la iglesia. Y todavía nosotros escuchamos rumores de lugares bien lejanos donde hay esta persecución de la iglesia. Nosotros no lo hemos vivido. Yo no lo he vivido, pero sé que hay lugares que esta persecución va más allá, ¿verdad?, de lo que nos podemos imaginar y es muy cruel para las personas, y hay muerte de las personas, hay personas que son encarceladas injustamente por años de años y tienen que vivir bajo la opresión de lo que significa estas cosas. Y también sabemos, ¿verdad?, que ocurrió un crecimiento y una difusión de la iglesia. Y en estos primeros capítulos, el capítulo 3 nos habla de 7 ejemplos de iglesias y nos da unos detalles de esas iglesias. Yo quiero que brevemente las repasemos porque son importantes recordarlas. Y al final de todas estas cosas está el rapto de la iglesia. Ahora, el rapto de la iglesia, exactamente cuándo ocurre, es algo que como que no está sumamente definido. Y no Hay dos puntos de vista. Uno es antes de que empiece la tribulación y llegue el anticristo, y otra es después que el anticristo se revela y ocupa el trono, o sea, la iglesia, ocupa la iglesia, ¿verdad? Y se hace llamar Dios el mismo. Pues ahí también es otro punto donde dice la iglesia se va, Sí. que pasará con parte de la tribulación, pero no pasará por la ira de Dios, que es la gran tribulación, que serán los últimos 3 años y medio. O sea que hay unos que los ponen al principio de los 7 años y otros que los ponen después de los 3 años y medio. Yo pienso que como a los 3 y medio, por el sentido de que cuando el anticristo se va a revelar por completo, es que la iglesia ya no va a estar. O sea, lo que aguanta que el anticristo empiece de lleno es la iglesia. Y entonces, para que él se pueda declarar como el anticristo, la iglesia, para mí entender, por obligación, entonces ya se tiene que haber ido porque no está ejerciendo el trabajo de detener ese movimiento que en realidad empezó en el momento
en que Jesús nació. Y yo diría que la iglesia ha pasado por o está pasando por una metamorfosis, donde se ha creado una flexibilidad de las creencias. Ya lo que era bueno, lo que era malo, ahora se llama bueno. Entonces, y la iglesia ha ido cambiando. O sea, yo creo que nosotros lo estamos presenciando y vemos lo que está ocurriendo y vemos que hay iglesias que ni tan siquiera la Biblia se utiliza en los sermones o se cita un texto. Sí, eso es lo que se llama la apostasía. Entonces vimos, ¿verdad?, unos mensajes a las iglesias que eran bien importantes. Yo creo que no podemos perder de perspectiva que yo quiero estar en esa nueva tierra y en ese nuevo cielo, y yo soy ciudadana. Y entonces hay unas advertencias que se me están dando en estos mensajes a la iglesia que yo no puedo pasar desapercibido, ¿no? Y comenzamos con Éfeso. Y en Éfeso tenemos el riesgo de dejar su primer amor. Y el hecho de que yo deje mi primer amor, que es Dios, que es Jesús, que es, ¿verdad?, mi salvación, mi todo, y yo dejarlo, ¿por qué? O sea, ¿por qué yo dejaría? Entonces hay cosas que me pueden hacer llevar a un riesgo de perder ese primer amor, y yo tengo que estar avisada sobre situaciones que pudieran hacerme a mí perder ese primer amor. Que no quita que no te estés congregando. No. Sí te estás congregando, pero el primer amor se te fue, de alguna manera lo perdiste. Sí. Y es triste, ¿no? Eso es bien triste. La iglesia de Esmirna, ¿verdad? Y yo sé que hay muchas teorías de que estas iglesias pueden una detrás de otra a través de las épocas, ¿verdad? Según nos vamos a acercar a la Odisea, está más hacia el final, pero no quita de que siguen siendo, ¿verdad?, cosas bien relevantes. Por ejemplo, en Esmirna es la persecución y la tribulación. Y si alguien puede, podemos ir un momentito, Apocalipsis 2:10, dice, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, estos procesos de persecución a la iglesia están pasando en diferentes lugares, ¿verdad? Lugares lejanos donde pues tal vez la libertad de la religión no la tenemos nosotros como la tenemos aquí en Estados Unidos, en Puerto Rico, pero sí, ¿verdad?, está esta persecución. En Pérgamo tenemos mucho peligro porque moran donde está el trono de Satanás. Y yo quería que, ¿verdad?, como ahorita estabas mencionando, Jimmy, ¿verdad?, en esta iglesia hay una situación bien difícil donde mora y está el trono de Satanás. Y en una de las predicaciones que yo oía se hacía mucho hincapié de esta iglesia en particular. Una de las cosas que le dice es que yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aun en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros donde mora Satanás. Esta iglesia estaba ubicada ¿dónde? Estaba ubicada dentro de donde estaba el trono de Satanás, pero no porque yo estoy ahí en el lugar significa que yo, ¿verdad?, tengo que ceder ante el proceso. O sea, habían peligros, pero la iglesia se mantenía fiel. Y yo creo que a través del tiempo, como no sabemos cuándo es el rapto de la iglesia, nosotros tenemos que asegurarnos que nos mantengamos así, fiel, porque podemos estar bien cercanos a estas cosas que son de tentación. En Tiatira tenemos adulteración y fornicación, y también, ¿verdad?, pues obviamente ahí en Tiatira se habla sobre Jezabel, y pues todos sabemos, ¿verdad?, Jezabel, el tipo de persona que era. Y en Sardis, pues habla de que estaban muertos. O sea, yo no quiero ser parte de una congregación o sentirme o ser parte de algo que es muerto, algo que no tiene vida, algo que no sirve al Señor. O sea, que yo tengo que cuidarme de estos procesos, porque si no, no voy a llegar a la ciudad celestial. Y Filadelfia es la iglesia ideal de todas las que están, no sé si todos coinciden conmigo, pero Filadelfia es la que es evangelista. Es la iglesia
que está en fiel servicio, ¿no? Y ahí en Apocalipsis 3:8 me dice, yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, y si reconoce que hay poca, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Y lo que queremos es, para que podamos llegar a esta ciudad, nosotros nunca neguemos el nombre de nuestro Dios y que guardemos su palabra. Porque guardar su palabra implica que yo tengo una relación directa con Dios y que en esa relación directa con Dios yo estoy constantemente en la lectura de la palabra, buscando nutrirme, igual que yo como. O sea, yo puedo comer y tengo que mantener mi cuerpo, seguir, ¿verdad? Lo que se supone que yo haga. Por lo tanto, es importantísimo que yo guarde su palabra. La Odisea, hoy en la iglesia se predicaba sobre la Odisea, ni frío ni caliente. Te vomitaré de mi boca, eres tibio. O sea, no es ni una cosa ni la otra. Y yo como cristiano, para yo poder entrar a esta ciudad celestial, yo tengo que estar calientito. O sea, esto es importantísimo, calientito. No puedo olvidarme de ese compromiso que yo tengo y que la Odisea, pues, lamentablemente, ¿verdad? No estaba en esa tonalidad de mantener ese calor del Señor. Y que es más abominable para Dios estar tibio que estar o frío, frío o caliente, caliente. El que está tibio quiere decir que tiene conocimiento, pero no hace nada. Mientras que si tú estás frío, pues es que tú a lo mejor es que no conoces. Pero el tibio no tiene excusa de ninguna manera. ¿Verdad? Luego de la iglesia se está estableciendo el anticristo, la iglesia no se ha ido todavía aquí. O sea, dependiendo del punto de vista. Para algunos sí, para otros no. Para otros no. Bueno, pues vamos a hacer la asunción, ¿no? De que todavía vemos algunos aquí y estamos pasando por todos estos 7 sellos. Y es un repaso lo que estamos haciendo, Benjamín, para poder entrar, ¿verdad?, dentro de la ciudad. Pero es importante que recordemos, ¿no?, que el primer sello venía con aquel caballo blanco, que es el anticristo y el falso profeta. Es cuando surgen ellos, desde ahí, desde ese primer sello. En ese segundo sello viene ese caballo bermejo, que se le quita la paz, se comienza la guerra, se quita la paz. Llega el tercer sello, que es el caballo negro, que hay un colapso económico total. Fíjense todas las cosas que están ocurriendo. Y si nosotros estamos aquí presentes en algunas de ellas, pues tenemos que tener aviso porque Papá Dios nos dio la palabra para que entendiéramos los últimos tiempos. En ese cuarto sello está el caballo amarillo, donde mueren muchos que no son creyentes ahí. Y en el quinto sello hay creyentes que son muertos por causa de la palabra de Dios. Así que ahí tenemos, ¿verdad?, una muerte de creyentes por causa de la palabra de Dios. Y en ese sexto sello, entonces tenemos terremotos, guerras nucleares, ¿verdad? Asumimos que no dice guerra nuclear, pero el hecho por lo que estamos viendo de que se oscurece y todo eso, aparenta ser algo catastrófico. Y entonces ese séptimo sello se abre, se hace un silencio en el cielo. ¿Se recuerdan ese silencio? Así como que silencio. Y son entregadas las trompetas a los ángeles y suena la primera trompeta. Quería resumir rápidamente las trompetas, porque ocurren unas cosas drásticas durante estas trompetas que están sonando. Entonces tenemos granizo, fuego y sangre en la tierra. Y una tercera parte de los árboles se queman. ¿Bien? Tenemos la montaña ardiendo que se precipitaba al mar. Se contaminaba una tercera parte del mar en sangre. Muere una tercera parte de la vida marina. Y una tercera parte de las naves fue destruida. Yo creo que Benjamín, tú diste, ¿verdad?, esta parte. Y la estrella, ¿verdad?, en la tercera trompeta, cae una estrella a la tierra y una tercera parte del agua fresca se contamina con ajenjo y murieron los que tomaron del agua. Todas estas cosas que están pasando, que es parte, ¿verdad?, del juicio. Y entonces en la cuarta trompeta los cuerpos celestiales son impactados y una tercera parte del sol, la luna
y se oscurecieron. En la quinta trompeta se abre el abismo y salen langostas para atormentar al hombre por 5 meses, a los que no tuviesen el sello de Dios. Ruth, Sí, quería adelante. hacer un comentario rápido. Ahora con estas calores que están haciendo, se está haciendo muy popular hablar acerca del cambio climático. Entonces, he visto muchas noticias que han estado advirtiendo que dentro de las cosas que hay que hacer, hay que tener cierto cuidado especial con los recursos acuíferos, porque muy por encima del petróleo está el agua, que es vital para la vida, porque tú puedes vivir sin petróleo, pero sin agua no podemos vivir, el ser humano muere. Bueno, es cuestión de que leamos y sepamos que las cosas se van a poner bien difíciles al final de los tiempos, ¿no? Entonces, que quizás eso que estamos viendo no es ni siquiera la antesala, bueno, es apenas una antesala a lo que viene, porque el agua se va a poner amarga. Según decían eso del ajenjo, una hierba que era muy amarga, no se va a poder ni beber. Imagínate qué tan difícil va a ser. Si ahora estamos pasando mal, ahora tú te imaginas en esa época. Cuando lo verbalizamos parece una historia de Hollywood, ¿verdad? Sí, ciencia ficción, ciencia ficción. La gente no puede creer porque, o sea, nos han hecho tantas películas, en todas las películas como que ponen un elemento de las cosas que se tocan en el Apocalipsis y las entran dentro de la película. Y entonces la gente, ¿verdad? Pues deja de ver el contenido realmente del libro. Pero es una realidad cada una de estas cosas que están sucediendo y cómo nos están impactando a nosotros. Nada, seguimos con la sexta trompeta y ahí teníamos 4 ángeles que eran sueltos y una tercera parte de la humanidad era muerta por 3 plagas. Y en el séptimo trompeta el templo de Dios es abierto en el cielo y hay un relámpago, terremoto y grande granizo, pero se puede ver el templo desde la perspectiva, ¿no? Desde donde Juan estaba viendo. Y luego ocurren las 7 copas, eran una tras de otra, una tras de otra. Esto eran como que todos juntos a la misma vez, así que no había como que un paréntesis entre cada una de ellas. Pero esto, ¿verdad? Nos da una idea, ¿no? De todas las cosas que van a estar sucediendo. Y digo yo, la gente sufriendo todas estas cosas, y yo creo que su corazón va a endurecerse más. Así como cuando, ¿verdad? Se endurecía el faraón, su corazón. Wow, tú sabes, la gente viendo todas estas cosas y no se arrepiente. No entiendo. Pero por eso es que viene todo este juicio para ellos. Al final de todo esto, el Armagedón venía la duración de 1000 años de este milenio, Jimmy, que tú lo estuviste dando, y me parece, ¿verdad?, que al final de ahí estamos como que en un estado perfecto, ¿no? O sea, en el milenio. Es como probar algo antes de que ocurra, ¿no? No sé si puedo decir así, ¿verdad? Pero es como que estoy probando lo que va a ser una condición perfecta. Si estás teniendo, podría decirse prueba, porque como es por 1000 años, hasta que entonces se hace eterno, se podría Quizás la última oportunidad. Esa es buena, porque como hay gente que todavía se puede convertir. Sí. Para gozar y disfrutar. Pero fíjate, cuando yo volví a repasar estos versículos, que veía esa última batalla de Gog y Magog, porque una vez, o sea, Satanás está con las cadenas y el ángel lo amarró, ¿no? Entonces es liberado y él va a buscar a su gente. Y viene esta última batalla de Gog y Magog. Él busca a todos sus contrincantes y dice que son como la arena del mar. ¡Wow! Y cuando tú coges la arena del mar es un montón de gente. O sea, estamos hablando. Además, yo cojo la arena así en el mar. Yo esta semana pasada en el mar, miren qué quemadita estoy. Está quemadita, sí. Y te lo digo, o sea, el mar es una cosa, o sea, la arena, imagínate, la arena del mar es una cosa copiosa o sea, que son tantas personas. Y va a luchar, es la guerra contra los santos y la ciudad
amada. Creo que una de las cosas más importantes que nosotros como cristianos debemos tener presentes siempre, los 365 días del año, y también las personas que sé que van a escuchar esto que tú estás exponiendo, es que no olvidemos nunca que la mies es mucha y los obreros son pocos. O sea, que la cosecha es grande. Realmente lo único que tenemos que hacer es hablar del Señor y el Señor se va a encargar de todo lo demás. Pero Amén. creo que hay que trabajar en eso, ¿no? En buscar más gente que esté haciendo la tarea de hablar de Él a otros. Porque realmente el hombre hoy en día tiene mucha necesidad y lo están los movimientos sociales que están saliendo hoy en día a la luz, que tratan de llenar vacíos existenciales dentro del ser humano. Entonces nosotros como cristianos sabemos que esa pieza que le hace falta al ser humano para que sea realmente feliz, para que realmente tenga una vida en plenitud, es Jesucristo. Y es nuestra tarea mostrarlo, ¿no? Y creo que eso nos debe motivar, de saber de que la cosa es grande, es bien grande y nada más está esperando que nosotros vayamos y hablemos de Cristo. La mía es mucha, pero lastimosamente los obreros somos pocos, ¿no? Y creo que eso nos debe motivar para seguir haciendo el trabajo a pesar de las circunstancias. Yo esta semana pasada, mi primo, ¿verdad? Joven, murió. Y pues cuando estaban haciendo, bueno, los servicios funerales, pues fue un muchacho, un pastor joven. Y él hablaba sobre, ¿verdad? Que él había visto a su hermano morir, más joven, y lo difícil y lo doloroso que era eso. Y entonces él mismo establecía, por eso ustedes ven que me paro donde me paro, porque todavía el dolor está ahí. Y él se paraba frente a donde está el féretro, sin mirar Ajá. hacia atrás. Y él se dirigía a la gente. A mí me llegó al corazón. Entonces, cuando dijeron, ¿quiénes quieren hablar? Y yo dije, yo, yo quiero hablar. Entonces, yo me fui al frente y yo podía ver, es que es algo, no sé, y Dios nos da los ojos para entender, la necesidad en el corazón de las personas. Cuando tú estás hablando y dirigiendo tu palabra y tú ves el comezón de oír. Entonces, yo les decía a ellos, yo les voy a compartir algo que mi padre escribió. Entonces, papi escribía muchas cosas y Nivia sabe que papi escribía mucho. Yo, tú sabes, las libretas las veo, hay veces que me ha hablado a mí. Y entonces, pero yo les decía una anécdota que mi papá contaba en una de sus historias sobre un jardín y todo esto, ¿verdad? Que ya yo lo hice un video. Y yo veía a las personas escuchando y yo les decía, por eso es que tenemos que buscar de Dios, porque no sabemos cuándo nos llega el momento y nosotros tenemos que estar listos y preparados, ¿verdad? Y cuando Dios nos da la oportunidad, y yo quería poder tener la oportunidad de hablar con Él, pero Él me dijo, no, prima, te dejo saber. Y así se quedó. Nunca me dio la oportunidad para poder hablar. Ahora, muchos allí decían, pero ¿y cuándo? ¿Qué habrá hecho? Entonces, era una persona muy buena. Definitivamente Él está en el cielo. Entonces, yo no soy quien para juzgar y no puedo decir si está o no está. Yo supongo que sí, porque era una persona que conocía del Señor. Pero hay momentos, si esperamos hasta el final, y los que me estén escuchando, ¿verdad? En la internet. Entonces, cuando Dios te permite hacer una decisión, tú no puedes decir mañana, lo voy a pensar, lo dejo para luego. No, ese es el momento que hay que aprovechar. Y sí, el que me está escuchando tiene la necesidad, aprovecha en este momento porque el tiempo es corto y nosotros, ¿verdad? Tenemos unas necesidades y la muerte nos sorprende en cualquier momento. Así Le pasó que al joven rico, ¿no? así Ahí mismo. le dijeron que siguiera a Jesús y él me dijo, no, yo tengo cosas que hacer. Luego, después hablamos. Y el Sí. Señor no fue a corretearnos para decirle, no, vamos a vernos otro día. Ah, bueno, pues.
Esta es tu oportunidad. El pastor que dio la predicación nos compartía, ¿verdad? Porque él es capellán. Y nos compartía, ¿verdad? Algunas anécdotas cuando él va a las personas que van a ir a la operación y pues él hace la intervención. Y él decía, había uno que le decía, ¿tú quieres aceptar a Jesús como tu salvador? Y me dice, no, ahora yo no puedo hacer ese tipo de decisiones. Wow. Yo decía, ¿Cuándo? wow. ¿Cuándo? ¿Cuándo ¿Cuándo? dice el momento? Exacto, y eso mismo él decía, pero ¿y cuándo? Otro le dijo, no, pues yo tengo que preguntarle a mi esposa. No, tiene que, o sea, no, esto no es cuestión de que esto es algo personal tuyo con el Señor. Así que estas son las, ¿verdad? Tenemos que tomar esa decisión, tenemos que entender que el Dios nuestro es un Dios que está preparando algo especial para nosotros y nos quiere a ellos. ¿Sí? Ay, yo seguro que esta gente, cuando den juicio, el Señor se lo va a decir. Mira, porque tiene que quedar como un gusto, porque lo es. Yo te di la oportunidad, fue este momento y mira lo que tú me dijiste. Tú me dijiste que no, que tenías que hacer esta consulta, que tenías que hacer esto, que tenías que preparar a cuya. Y yo te di la oportunidad. Y ese es el problema, que a veces puede tener más de una oportunidad, pero a veces puede ser que no, que esa fue la oportunidad que el Señor le ofreció y después de eso no iban a haber más oportunidades. Claro. Ese es el Claro. problema. Sí. O sea, que hay que tener el corazón dispuesto. Hay que orar que el Sí. Señor disponga los corazones Hablan de su los llamado. corazones. Ujú. Exacto. Exacto. Y que los haga receptivos. Uno se prepara y toma cursos y se prepara para evangelizar, para hablar de Cristo a otras personas, pero no son los cursos ni la preparación que tú tengas, porque no es lo que tú vas a hablar ni cómo lo presentes lo que va a hacer que la persona acepte a Cristo. En realidad, vence a la persona, no eres tú. Y eso es muy importante. Tú sí tienes que exponer, presentar el plan de salvación a la persona, pero no depende de qué tan bien o qué palabras de domingo puedas utilizar para sorprender. No depende del esfuerzo mío. Yo solamente tengo que hablar del Señor desde la experiencia que yo he tenido, testificarle, y eso va a ser suficiente para que la persona pueda tener ese momento, ¿no?, de encuentro con el Señor. Pero hay veces que mucha gente piensa que hay que tener una presentación, una preparación basta para poder evangelizar y ayudar en esa tarea. Y claro que no, porque ese mandato de la Gran Comisión es para todos. Claro. No, y se nos olvida que tenemos el Espíritu Santo en nosotros, que es el que nos va a guiar y nos va a dar la palabra. O sea, que Claro. el Señor nos va a ayudar para poderlo hacer. Amén. Sí, que no eres tú sobre tus propios pies. Exactamente. El domingo pasado estuvimos con el Gran Trono Blanco y entonces el Gran Trono Blanco fue lo que Nilda estuvo dándonos en el estudio, y el mar y el Hades entregaron sus muertos y fueron juzgados según sus obras. Y el Hades, ¿verdad? Como todos sabemos, es un vocablo griego que designa la morada o región de los muertos, y que equivale al Seol hebreo. Y entonces sabemos que el que no estaba escrito en el libro era lanzado al lago de fuego. Y eso estaba en el versículo 15 de ese capítulo. Vamos a buscar Filipenses 3:20. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Aleluya. ¿Cómo fue? ¿De dónde somos ciudadanos? Del cielo. Del Aleluya. cielo. Esto hay que celebrarlo. Sí. Todos estamos luchando por un pasaporte, por esto, por lo otro. Mira, somos ciudadanos de la ciudad celestial. Y yo, ¿sabes? Ese Ya lo es tenemos. al final. Exacto, ya lo tenemos. Ahí está bien descrito en Filipenses 3:20 que somos ciudadanos de esa ciudad celestial. ¿Qué hay que hacer para ser ciudadanos? Pues todos sabemos, ¿verdad? Aceptar Claro. a Cristo. Así que con la salvación, con aceptar, con el perdón de los pecados, podemos ser ciudadanos de esta hermosa ciudad. Amén. Amén. Ok, así que vamos a comenzar con la promesa de Dios de un cielo nuevo y una nueva tierra. Y en Apocalipsis 21:1, que es donde estamos comenzando nuestros estudios, dice, vi
un cielo nuevo, aleluya, y una tierra Nueva. Nueva. porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mar ya no No existía más. existía, no hay mar. Yo puse ahí un mapa que le quitaron el Interesante. mar y como que las partes del mar están, pero la realidad es que es una nueva tierra y es un nuevo cielo. Todas estas cosas son nuevas. Y te pregunto, ¿no? ¿Qué era lo que cuál era el símbolo, el simbolismo del mar? ¿Qué era lo que no, en todo lo que vimos? Porque en Apocalipsis 13 estudiamos, vimos las dos bestias que subieron Eran de las personas, las multitudes. las multitudes y también vimos, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando el mar está picado? Miren, yo estaba Inestabilidad. inestabilidad. Esta semana pasada estuve allá en Santo Domingo y nos tiraron para el mar. Entonces fuimos a Samaná y cruzamos de un lado al otro en un barquito, ¿no? En un barco, no es pequeño. Pero ese mar está picado. Picado, pero cuando regresamos no estaba así. Pero cuando fuimos estaba picado. No Y pasó allá nosotros. mira, en el estómago se sentía El todo sub y el baja. movimiento. Sí, sí, yo llegué y después dije, ay, Dios mío. Pero, Como Olivia tiene el estómago hoy. ay, exacto. Así mismo. Así que cuando estamos en ese, mira, constante y movimiento, nos da una inestabilidad, es un caos lo que hay realmente. Así que el hecho de que esa nueva tierra, ¿verdad? Algunos dicen que es para que quepa más gente. A mí yo estoy bien segura que no me va a dar tiempo para entrar el día de hoy, pero vamos a ver el tamaño, vamos a ver cuánto es, no es un planeta. Esto calcula mucho más de un planeta cuando vamos a los números de los codos y el estadio y todo eso. Es bien grande. Así que, o sea, si es que no hay mar y es para que quepa más gente, pues no. Yo creo que, miren, yo trabajo en la microbiología y como microbióloga hay dos cosas que yo siempre busco, porque es lo que da vida a los microorganismos, es el agua y los nutrientes, ¿no? Porque en el agua hay nutrientes y siempre que hay lugares con agua, ya yo sé que es un punto de riesgo bien alto. Y yo puedo ir pasando por un lugar y veo el agua y le digo, mira, aquí hay, ¿verdad? Y no es agua que esté aposentada, puede haber, como le llaman, droplets, ¿no? Gotitas. Rocío. Y el rocío también, ¿verdad? Aunque es poquito, tú estás hablando, mira, estoy rociando por todos lados. Eso cae en la superficie y el microorganismo crece porque el microorganismo, miren, no lo puedo ver con ojo simple, ¿no? Así que todo esto de que, pues, si hay mar o no, pudiera ser, ¿verdad? El hecho de que estamos con un nuevo cuerpo. Y son teorías que yo pienso que pudiera ser, ¿no? Cuando Jesús se fue con el nuevo cuerpo, ¿no? Entonces, cuando yo esté en esta nueva ciudad, yo voy a tener un nuevo cuerpo. Por lo tanto, ese nuevo cuerpo, aunque tiene la necesidad de comer, porque él comió cuando estaba con los discípulos, no necesariamente, ¿verdad? Puede ser que haya una necesidad de tener agua. Así que, bueno, no sé, es una teoría. Y que bueno. puede ser como el sistema del principio. O sea, También, en el muy bien. Génesis, Exacto. porque en el Génesis no había agua, lo que había era un breve rocío que Rocío. subía de la tierra y mantenía todo. Y puede ser que el Señor está volviendo a su plan original, Ujú. que está restableciendo todo como Él quiso desde un principio. Pero yo creo que va más allá. Él no está restableciendo, porque dice un cielo nuevo y una tierra nueva, es una nueva creación realmente. Nuevo. Va a crear algo nuevo. Es Wow. como remodelar la casa. No, pues remodelar está partiendo de lo mismo que tiene. Y ahí dice que ya la tierra y el mar ya no están, ya pasaron. Así que tiene que ser una nueva creación. ¿Cómo será? Pues no sabemos. Él tiene que tener no una sorpresa. Y además, y si Jesús cuando vino en cuerpo glorificado comió, no necesariamente significa que vamos a tener que necesidad de comer en ese otro lugar, porque otro sistema, otro mundo. Sí. Yo espero Claro. que sí.
Bueno, Porque ahora te satisface Es la que no lo comida, vas a pero a lo necesitar. mejor cuando esa nueva tierra, ese nuevo cielo, la comida no va a ser una necesidad que tú vas a tener, no vas a desearlo. sí. Podría ser, esto estamos especulando, ¿no? Pero se va a sembrar, ¿no? No, eso Bueno, es milenio. vamos a ver, espérate, vamos a ver a Isaías, porque la promesa está en Isaías, promesa Vamos a de... Isaías. Entonces, vamos a Isaías, no sé, Blanquita, si tú lo puedes tener Sí. y lo lees. Lo que lo vas buscando, ¿verdad? Tenemos la tierra, tenemos el fuego que se quema. Entonces, yo no sé si entraron en el detalle cuando vieron el trono de Dios, pero son tirados al fuego, ¿verdad? Al Hades, ¿no? Fuego al abismo, no, al fuego, ¿no? Y para la destrucción, y todos los que se iban juzgando, los que estaban, ¿verdad? Se tiraban al fuego. Entonces, yo tengo una teoría, ¿no? No sé cuán cierta, ¿verdad? Pudiera ser, pero a lo mejor la tierra existente, que sabemos que tienen el core, el centro de la tierra, es metal. Y si usted puede ver un corte del mundo, pues va a ver que hay un magna dentro de ahí, digo yo. Si es que a lo mejor la tierra sigue ahí ardiendo. Si Porque queda algo de la tierra. si queda, es que hay unas cositas que me llamaron pero vamos a leer Isaías 65, 17. Dice en Isaías 65:17, dice el Señor, porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria, ni más vendrá Pues, al no. pensamiento. Pero una nueva creación. Ahí está lo que tú dijiste. No hay nada de la tierra. De lo nuevo no habrá memoria. Que no nos vamos a acordar. De lo pasado. O no va a existir. Pero Exacto. no viene a mi pensamiento. Exacto. No llega a mi pensamiento. ¿Qué tú crees, Benjamín? Es como Que una no habrá- amnesia. Esto es, bueno, yo creo que no vamos a tener recuerdos de aquello, porque quizás recordar para algunos, a pesar de que somos cristianos y todo lo que tú quieras, que somos renovados, pero recordar también implica dolor, ¿no? Entonces estamos hablando de que esto es, yo estoy totalmente de acuerdo con Jimmy en que realmente no es un reset, no, esto es totalmente nuevo. Vean.